seguridad, déjame grabo esta llamada. Sí, grábalo. Me voy a acercar al micrófono para que escuchen mejor la grabación, a pesar de que me van a ver medio mal. Muy bien, entonces, pues, sonido, ¿no? ¿Qué es el sonido? Y aquí nos planteamos la pregunta de, pues, ¿cuáles son las propiedades principales del sonido, ¿no? ¿Qué es lo que conforma una onda de sonido, digamos, desde un punto de vista tanto físico como musical, ¿no? Y, pues, bueno, ya de una manera muy, muy, muy primitiva, tal vez primordial, cómo podemos utilizar este conocimiento para desarrollarnos mejor en el campo del audio, de la mezcla y todo esto, ¿no? Entonces ya. El sonido pues es una vibración o serie de vibraciones que, que se mueven a través del aire. El sonido sí puede viajar a través de otros medios como es el agua, pero no en un vacío, ¿no? Por ejemplo, en el espacio pues el sonido no puede viajar, como ustedes ya saben. Y bueno, nosotros en realidad pues no nos preocupa cómo funciona el sonido en el agua, por lo general porque pues no mezclamos en una alberca, ¿verdad? Entonces nos interesa cómo viaja el sonido. También nos interesan ciertas cosas como la temperatura del cuarto. Eso ya es muy rebuscado, la verdad, porque si cambia, por ejemplo, la temperatura, puede llegar a cambiar la velocidad en la que viaja el sonido. Eso lo vamos a ver en uno de las 7 componentes del sonido, ¿verdad? Que es el de velocidad. Bueno, cualquier cosa que crea vibraciones se le conoce como una fuente proveniente de la palabra source en inglés. Esta fuente puede ser una cuerda o cuerdas de un instrumento, como un violín, como una guitarra, algo percusivo como una campana y pues, especialmente, no más que ninguna otra, pero también la voz, por ejemplo. Cualquier cosa que produzca una vibración, cualquier golpe, pues es una fuente de sonido, por ejemplo. Y luego aquí nos dice, el sonido ocurre de manera similar a cuando una piedra cae en un cuerpo de agua. Se generan ondas, ¿no? Entonces, en esas ondas podemos ver cómo ocurre algo así. De hecho, en un cuerpo de agua se produce algo así como una onda sinusoidal, ¿no? Es muy parecida, o por lo menos eso es lo que se aprecia viéndola desde arriba, ¿no? Así, van ondas recorriendo que se expanden, alejándose de la piedra, ¿no? Que es de donde surgió la vibración original. Entonces nos dice que imagina que una piedra cae en un cuerpo de agua. La piedra a continuación creará ondas. Estas ondas son creadas porque a un nivel molecular el agua sufre de compresión y rarefacción. La compresión es cuando obtenemos nuestros picos hacia arriba. La rarefacción es cuando el pico más bien digamos cuando el agua trata de recobrar su forma natural, ¿no? Y eventualmente, cada vez que surge compresión y rarefacción, eventualmente va a llegar a un punto de reposo otra vez. Entonces, pero antes de que suceda eso, pues va a vibrar muchas veces esa onda, ¿no? Cada vez que sucede una vibración completa le llamamos periodo, y eso lo vemos un poquito más adelante, creo que en la siguiente diapositiva. Entonces, en el ejemplo del agua, la compresión sería cuando el agua sube por encima de su nivel normal, y cuando el agua trata de recobrar su forma natural, le estaríamos llamando rarefacción, que es cuando esas partículas se pueden, no están tan abultadas, ¿no? Y nos dice aquí abajo, a continuación analizaremos las 7 características que definen a mayor profundidad el sonido. Y aquí se me fue, está en inglés, pero bueno, no hay mucha diferencia. Amplitud o amplitude en inglés, pues está relacionado a la altura de una onda de sonido y está directamente relacionado al volumen. En un caso normal, la amplitud nosotros la vamos a reconocer como volumen. Entonces, casi nunca es muy raro referirse a amplitud, tal cual como amplitud, pero en ciertos casos llega a ser importante este concepto, ¿no? Aquí nos dice que la amplitud se mide desde el punto de reposo es nada, hasta el pico más alto,
de lo que viene siendo la compresión, ¿no? Bueno, en este caso lo miden en la compresión, que la compresión es cuando sube. Aquí abajo tendríamos rarefacción, y lo que viene siendo un periodo es de aquí, del pico más alto hasta el siguiente pico que se repita, ¿no? El periodo se mide tomando en cuenta o asumiendo que la onda no cambia, ¿no? En el tiempo la frecuencia no se mueve. Eso sería una medición perfecta. En el mundo real las cosas no suceden tan perfectas, pero igual tratamos de medirlas de la misma manera, ¿no? Esto que vemos aquí es una onda simple. Una onda simple, también conocida como de forma sinusoidal. La onda sinusoidal no contiene, no, digamos, no está contaminada de otros armónicos, y no, en realidad no ocurre en el mundo natural, pero es buenísima para explicar cómo funciona, más bien las representaciones que tiene el sonido en un plot de tiempo y amplitud, ¿no? Y bueno, también nos dice aquí que la longitud de onda, pues es también equivale a lo que es un periodo. Y bueno, eso ya veremos que hay una fórmula para sacar la longitud. Las ondas tienen una longitud que podemos nosotros comparar con nuestras escalas de medición también. Eso es muy interesante, cosa que a lo mejor no nos imaginamos, ¿no? Pues para hacerlo más sencillo, la amplitud, los sonidos fuertes tienen amplitudes altas, mientras que los sonidos tenues, amplitudes más bajas. Entonces, a mayor amplitud, mayor volumen. Cuanto mayor sea la amplitud de un sonido, mayor será el nivel de presión sonora. Esto de los SPLs se utilizan mucho en la medición de sonido en un campo acústico. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una medición de sus monitores dentro de su cuarto, a lo mejor van a tener un aparatito que mide en decibeles, pero también algo está relacionado, esos decibeles, con el SPL, ¿no? Hay muchos tipos de decibeles que yo les mentiría si les digo que me sé todos. Hay decibeles para medición digital, hay decibeles para el sonido ambiental, y bueno, la presión sonora pues vendría siendo esto, ¿no? Y aquí tenemos una gráfica simplemente por puro interés. Le pueden tomar un screenshot. Simplemente trata de representar distintas mediciones de decibelaje a cosas que podemos relacionarnos en el día a día, ¿no? Entonces, 0 decibeles, que de hecho conseguir 0 decibeles es, creo que imposible, según sabemos. Y en este planeta hemos tratado de conseguir 0 decibeles construyendo cámaras anecoicas. No sé si han visto esos videos donde la gente se mete a una cámara donde hay como una red, es lo único que pisan, una red, porque no hay piso, todo está lleno como de mucho absorbente acústico. Entonces, y también las paredes son muy gruesas para que no haya contaminación auditiva de afuera, y eso es lo que le llaman una cámara anecoica, y se supone que es de los lugares más silenciosos del planeta, y en realidad dicen que entras ahí y escuchas tus propios órganos, ¿no? Lo que significa que al escuchar tus propios órganos, pues no existe el silencio absoluto, ¿verdad? Por lo menos no en el planeta Tierra, no dentro de la atmósfera, por ejemplo. A lo mejor será algo que se pueda observar o escuchar ya estando en el vacío, ¿no? En el vacío del espacio. Y bueno, aquí hay distintas mediciones. Si se fijan, la escala de los decibeles no es una escala lineal, porque, por ejemplo, un susurro entre 50 y 60 decibeles, sin embargo, un motor de jet o un motor de un avión, 150, 160 decibeles, entonces no es una escala que fluya de manera lineal, ¿verdad? Es una escala que, de hecho, aquí yo puedo estar equivocado. Sin embargo, cada vez, en esta escala de los decibeles, cada vez que tú agregas 3 decibeles
al sonido en el que estés actualmente, si tú subes 3 decibeles, estás aumentando el doble de poder a ese sonido. Entonces, y cabe resaltar que el doble de poder no siempre significa el doble de ¿cómo se le llama? De ruido de... Pues sí, digámosle amplitud percibida, Ah, porque la amplitud percibida pues es distinta, ¿no? El doble de fuerza pues se refiere al doble de presión del SPL, ¿no? De presión sonora. Entonces es bastante curioso cómo funciona todo ese rollo de los decibeles. Es por eso que llegando como a 150, 160, de tanto subir el doble, cada 3 decibeles, pues a 150, 160, estás a algo que es fuertísimo ya, muy, muy fuerte, un motor de avión. Sin embargo, solamente en decibelaje, solamente es 3 veces la cantidad de un susurro, ¿no? Entonces, es como, quiero decir exponencial, pero no decir la palabra exponencial es la correcta. Pero sí simplemente es. sepan que sí, aumenta mucho, ¿no? Aunque el número no crezca tanto. Sí, bueno. Y bueno, número 2 de propiedades del sonido, tenemos la frecuencia. La frecuencia, como ya saben ustedes, Abdul, José, pues es uno de los temas más repetidos y necesarios en el rollo de la ingeniería en audio. Porque esto de las frecuencias, pues, se repite todo el tiempo, siempre estamos lidiando con cómo vamos a acomodar los instrumentos respecto a sus frecuencias y cómo los vamos a acomodar con el ensamble que tengamos, ¿no? Si tenemos baterías, bajos, guitarras, voces, pues es muy importante saber lidiar con las frecuencias, ¿no? A lo mejor dónde vamos a atenuar alguna, dónde vamos a totalmente cortarle al 100% contenido, porque a lo mejor el contenido que tiene mi fuente siendo el micrófono y el instrumento, pues a lo mejor en ese rango de frecuencias nada de lo que existe me sirve, ¿no? Que, por ejemplo, una voz de mujer, por ejemplo, pues no vas a tener contenido importante abajo de 100 hercios, ¿no? Entonces, así como que si lo conservas, solamente podrías estar contaminando tu mezcla con cosas que no necesitas. Entonces, frecuencia es importantísimo en este rollo de la ingeniería en audio. Aquí representan ondas más lentas del color rojo, color amarillo, algo ya más elevado, y van creciendo, van creciendo. Entonces, como ven aquí, se vuelve, son frecuencias más altas, están representadas con periodos más cortos. Como decíamos, el periodo se mide de un punto alto al siguiente punto alto. Entonces, esta onda, digámosle rosita, pues tiene muchísimas más repeticiones que la onda roja, ¿no? Esta cuando solamente tiene 4 repeticiones, esta tiene pues un montón, ¿no? Entonces, esto representaría una frecuencia más alta, esta una más baja. El sonido comúnmente se mide en hertz y los hertz simplemente es una medición de ciclos por segundo. Las frecuencias ya en sonido se manifiestan como los tonos que escuchamos en el mundo, en el audio, en las computadoras, en las ondas sinusoidales o de otro tipo, son simplemente tonos, ¿no? Las ondas, dependiendo de su forma, pueden tener otras ondas que vamos a llegar a ese punto después. En los armónicos, por ejemplo, instrumentos que tú no tocas la nota fundamental, que es la primera nota. Una nota, aunque tú no estés tocando otras notas, va a contener tonos dentro de sí. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso más a fondo.
De nuevo, la frecuencia, como les decía, dicta qué tan grave o agudo será un sonido o un tono, una onda. Ejemplos de frecuencias, por ejemplo, un kick, un bombo, será muy prominente su contenido en 60 hercios o hertz, y también en otras áreas, pero de sus, digámosle, su nota fundamental, pues va a existir por ahí de los 60, 80, si está afinado muy arriba. Y allá por los 5 kilohertz, que pues, sería 5000, ¿verdad? 5000 ciclos por segundo, pues por allá existen las cosas que son relevantes para platillos, hi-hats, cosas de ese tipo. Y más cosas, o sea, las guitarras les abundan frecuencias por esos rumbos y más arriba, pero por lo general son cosas que ya hay que empezar a controlar. 5 kilohertz todavía es un rango aceptable para tener guitarras, pero a lo mejor ya más para arriba hay que ir tumbando como en una, de cierta manera, ¿no? A lo mejor no tan drástico, pero sí hay que ir cortando esas frecuencias de a poquito. Frecuencias en el mundo, cómo se manifiestan en distintos ámbitos de nuestras vidas. Primeramente, y muy importante, pues el oído, ¿no? El oído de un humano comúnmente tiene un rango auditivo, o lo que le llamaríamos, si lo tratáramos como un micrófono a nuestros oídos. Nuestros oídos tienen una frecuencia, una respuesta de frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz. Si no me equivoco, son 10 octavas enteras de sonido. Puedo estar mal, pero creo que sí son 10 octavas. Cada vez que se duplica el número de repeticiones, más bien de ciclos por segundo, estamos transcurriendo una octava completa. Así que, básicamente el espectro de sonido se divide, si lo dividimos en dos partes, la mitad de ese espectro es de 20 a 1000 y de 1000 hasta 20,000. Entonces es así como que, ¿cómo? Porque hay creo que el mismo número de octavas de 20 a 1000 que de 1000 a 20,000. Habría que checar, pero creo que por ahí va la cosa. Por ejemplo, si tú pasas de 20 Hz a 40, ya cumpliste una octava entera. Sin embargo, una octava también se podría representar entre 1000 y 2000. Entonces, ¿cómo está la comparación ahí? O sea, ¿por qué tantos números para llegar a una octava cuando estás en 1000, pero cuando estás en 20 solamente son otros 20 para llegar a la siguiente octava? Es bien curioso, ¿no? En la música. En la música, la mayor parte del mundo afina sus instrumentos, tomando como referencia la nota la afinan a 440 Hz o ciclos por segundo. Comúnmente, especialmente, aquí escribí la mayor parte del mundo, sin embargo, a lo mejor nos estamos refiriendo al mundo occidental. Otras culturas tienen la costumbre de que su música ni siquiera, de hecho, tiene intervalos más pequeños que los que nosotros manejamos en la música occidental, ¿no? Y que suenan así muy como medio orientales, así rápidamente nos da como que esa sensación, ¿no? Y también es muy probable que sus referencias armónicas o de frecuencia sean distintas. Muchas personas creen que si nosotros cambiamos ese 440, no estoy seguro de los números, pero a 432 o algunos más para arriba, a 448, son como 8 ciclos de diferencia. Que si te vas como a 32 o algo así, estás más en onda con el universo, básicamente. Entonces, pues es otra manera de pensar y bueno, todo mundo tiene alguna razón para hacerlo. Desde un punto de vista de ingeniería en audio, yo creo que no es un impedimento ninguna de las bases de afinación, siempre y cuando
pues mantengamos consistencia dentro de las sesiones, ¿no? Si tenemos una sesión a 432 Hz, por ejemplo, porque nuestro cliente a fuerza quiere trabajar en 432, pues hay que hacerlo, o sea, se puede hacer así. Creo que no ganamos nada con pelear ahí en ese punto. Simplemente hay que asegurarnos de que todos los instrumentos que, bueno, sean relevantes, que sean armónicos y afinarlos bajo esa misma base, ¿verdad? Que todos tienen que tener como base 432, por ejemplo, si es el caso, ¿verdad? No sé ustedes qué opinan de eso. Entonces, más adelante en ingeniería en audio, lo que les decía antes, ¿no? Pues las frecuencias son de los temas más repetitivos y que más vamos a estar revisitando en estas clases y en general en donde vayan, ¿no? Las frecuencias son el pan de cada día en todo esto, porque ya ni siquiera solo los ecualizadores utilizan las frecuencias, también hay compresores de multibanda que pues ya también emplean lo que son las frecuencias, cualquier cosa, ¿no? Que pueda dividir el espectro a favor de tener mayor capacidad de manipulación, ¿no? Como último, en este dato de las frecuencias, es algo que yo siempre le he hecho así como que caras, de que, como que no me late, porque siempre salen este tipo de gráficas. Siempre existen este tipo de gráficas y es algo que yo nunca me han gustado mucho. Porque a pesar de que, pues sí tienen razón, o sea, en el plano teórico tienen mucha razón, pues esta es la importancia de saber cuándo romper estos esquemas de frecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes muchos elementos que están jugando aquí. No solamente tienes el puro instrumento. Si tuviéramos siempre el puro instrumento con su nota fundamental, y su nota fundamental solamente existe aquí, y luego ya no hubiera resonancias de los cuartos, ya no hubiera frecuencias de respuesta distintas de los micrófonos, pues entonces sí utiliza una hoja de esta y tan, ¿no? Cualquiera podría mezclar, pero pues pienso que no va por ahí al 100%. A lo mejor puedes ayudarte en ciertos casos, pero yo creo que definitivamente depender de este tipo de hojas no nos va a ayudar a la larga. Y al corto plazo, pues a lo mejor nos ayuda a identificar dónde viven ciertos elementos, ¿no? No digo que no pueda tener algo de bueno. Pues bueno, básicamente eso. Yo digo que es mejor siempre utilizar nuestros oídos a simplemente decir que, pues, tengo un alto sax eh, en mi conjunto de stems, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es que aquí me está diciendo que el alto sax, pues, vive arriba de los 500 Hz o algo así, ¿no? No sé exactamente qué es lo que dice aquí. No está completa la imagen. Pero, pues, no sé, ¿qué tal que en realidad, simplemente por cómo está grabada, tiene algo de información por debajo de la frecuencia que nos dice esta tabla, ¿no? Entonces, ¿qué tal que la estamos cortando y nomás porque dice ahí el libro y había información muy buena, muy útil para nuestra mezcla, ¿no? Entonces, realmente sería una lástima no utilizar ese contenido solamente por una tabla Pues de sí. estas. Entonces, eso sería por frecuencias. A continuación, tenemos lo que es la coherencia de fase. Y aquí, creo que aquí de momento, en cuanto a teoría, lo voy a dejar al terminar la fase para para no retrasarnos mucho y ¿cómo se dice? No saturarnos tampoco. Entonces tenemos la coherencia de fase. La coherencia de fase, o bueno, solo es fase, pero entonces, puede haber problemas con estos detalles. Y aquí nos dice, la fase o coherencia de fase se refiere a la relación de una onda con respecto a otra, o conjunto de ondas, ¿verdad? Un sonido del mundo real,
no es solamente una frecuencia, ¿no? Un sonido pues va a contener muchas frecuencias y va a contener armónicos y todo esto, ¿no? La coherencia de fase, perdón, comúnmente los problemas de fase se originan al grabar alguna fuente de sonido, como lo es una guitarra, como lo puede ser una voz, y especialmente las baterías. Las baterías son de los instrumentos que requieren, por lo general, muchos micrófonos. Entonces, como dice aquí, comúnmente estos problemas se originan cuando tenemos múltiples micrófonos en una sola fuente o en un sistema, en un solo sistema, ¿no? Las baterías es el gran ejemplo y es el pan de cada día al grabar baterías, la coherencia de fase. Hay que checar muy bien al posicionar nuestros micrófonos por esto. En pocas palabras, cuando los picos y los valles de las ondas presentan desfases en la línea temporal, se experimenta un fenómeno llamado comb filtering o filtro de Peine, que simplemente se va a manifestar si nosotros usamos un espectrograma en nuestra frecuencia de respuestas. Lo que vamos a ver son cómo perdemos señal en ciertos puntos. Y esto sucede al combinar ya las señales, ¿verdad? Si está mal grabada en cuanto a tiempo, a lo mejor podemos mover las cosas un poco atrás o adelante, y esto puede salvar nuestros sonidos. Si nosotros antes de renderizar y antes de exportar, movemos nuestras grabaciones un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, y bueno, hacia la izquierda, es moverlas en el tiempo, ¿no? Hay que alinearlas temporalmente. Lo mejor es que ya vengan alineadas al momento de grabar, porque no solo ya nos quita trabajo en el proceso de edición, sino que también una buena grabación simplemente va a tener una mejor coherencia de fase que cuando la alineas después, porque va a haber detalles que no se van a alinear al 100%. Es mejor tener esa simetría al momento de grabar las baterías, ¿no? Entonces, eso quizás es algo que vayamos a ver más adelante. Quisiera algún día tener los materiales para dar una clase sobre las grabaciones de baterías, ¿no? Sí, ¿verdad? Sería muy, muy chido. Ya después. Y bueno, aquí hay una gráfica para lo que viene siendo el comb filtering. Y bueno, obtiene su nombre por su semejanza a un peine, básicamente. Este peine pues, se va haciendo, las cerdas, digamos, se van acercando más unas con otras por el simple hecho de que es la representación que le damos a las frecuencias, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, otra definición más a fondo, el comb filtering es un artefacto o efecto no deseado que puede ocurrir de manera análoga y digital. O sea, el comb filtering no respeta si estás trabajando en puro análogo o en puro digital. Estas malas prácticas nos van a tener repercusiones en ambos campos. Generalmente trabaja en nuestra contra, nos va a afectar mucho porque por lo general nos va a reducir. Simplemente da un mal sonido. Si nosotros escuchamos un ejemplo del comb filtering, vamos a escuchar que se escucha mal, se escucha, incluso te puede marear. Porque estos problemas de fase comúnmente también ocurren cuando nosotros escuchamos cosas que están atrás de nuestra cabeza. Nuestra cabeza genera, por cómo están ubicados nuestros oídos y nuestra cabeza, que está llena de huesos y órganos, nuestra cabeza también genera estas diferencias en fase, y es lo que de hecho nos da la percepción del sonido, de dónde viene, ¿no? Es bastante curioso cómo funciona y cómo lo interpreta el cerebro, así que hasta cierto punto, pues el comb filtering no siempre es malo, ¿verdad? O bueno, esas diferencias en fase no siempre son malas porque también nos ayudan a ubicarnos en nuestro entorno. Si yo escucho un sonido atrás de mí, pues
sé de dónde viene porque mi cerebro sabe interpretar esas diferencias en la fase, ¿no? Es una locura, lo pensamos. Sí. Y bueno, pues tenemos este ejemplo aquí y simplemente es una representación muy exacta. En los casos reales es muy difícil que suceda que tengamos una coherencia de fases al 100%. Esta sería una coherencia de fases totalmente positiva, que sería ideal. Idealmente, cuando estamos grabando, por ejemplo, baterías, queremos tener que siempre nuestras ondas se vean de esta manera, ¿no? Si, por ejemplo, estamos viendo un kick ya en el programa de grabación, si nosotros queremos alinearlo, porque el micrófono de enfrente está distinto al micrófono que está dentro o atrás del bombo, o el de la tarola, el de arriba y el de abajo, si los queremos alinear, pues simplemente tenemos que fijarnos dónde inicia la onda y simplemente el que esté más adelante, a lo mejor el de abajo se desfasa un poquito hacia adelante y traerlo aquí. Eso a veces nos puede ayudar a corregir el problema, o a veces volteando la fase con un plugin, o a veces los ecualizadores ya lo traen ahí para que nomás le piques un botoncito, que de hecho ese botón de voltear la fase se ve de esta manera, es como este, es un circulito con la raya así. Eso significa que vamos a voltear la polaridad. Invierte la polaridad para que, por ejemplo, si estuvieran totalmente invertidas, quedarían ahora totalmente coincidirían al 100%, ¿no? Que es lo que queremos. Siempre queremos coincidir, no, no tener diferencias, porque las diferencias es lo que nos va a crear el confiltering. Ok, entonces ya sigue velocidad, pero lo voy a detener por ahí porque quiero avanzarle también a la mezcla que estamos trabajando. Así que déjenme la abro. Iniciamos otra llamada, ¿no? Porque se va a acabar Sí, cierto. el tiempo. Ajá, ya quedan de que 2 minutos. Entonces, apago esta llamada y nos volvemos a conectar y les mando el enlace para escuchar en alta calidad. Nos conectamos en el mismo link, enlace y todo. Ah, bueno. Le doy clic.